Hay un metal que se destruye solo, sin que nadie lo toque, sin calor, sin agua, sin ninguna reacción visible, simplemente porque la temperatura bajó unos grados y algo dentro de su estructura decidió reorganizarse para siempre. No se dobla, no se oxida, no explota. Se convierte en polvo gris, fino como ceniza, que se deshace entre los dedos como si nunca hubiera sido metal. Y lo que hace que esto sea todavía más perturbador es que el proceso no se detiene solo. Una vez que empieza en un punto, se expande hacia los lados, avanza por la superficie del metal como una mancha que crece, como algo vivo que coloniza territorio nuevo. Los científicos tienen un nombre muy preciso para esto. Lo llaman la plaga del estaño. Y no es una metáfora poética ni una exageración, es química pura, documentada, reproducible en cualquier laboratorio del mundo. Ahora bien, yo entendí de verdad lo que significa ese fenómeno el día que leí sobre lo que le pasó a un grupo de 5 hombres que murieron en el hielo sin que nadie pudiera explicarlo del todo. No en una avalancha, no en una tormenta repentina. Murieron congelados a pocos kilómetros de un depósito lleno de suministros, con comida y calor a su alcance, porque el combustible que necesitaban para sobrevivir había desaparecido de unos recipientes que nadie había abierto. Y durante décadas la explicación fue simplemente el frío extremo, la mala suerte, el agotamiento. Pero había algo más, algo que la mayoría de los relatos omite, porque es incómodo de aceptar. Voy a contártelo. Pero primero necesito que entiendas exactamente qué es el estaño y por qué se comporta de una manera que desafía todo lo que creemos saber sobre los metales. El estaño tiene una textura extraña cuando lo sostienes en la mano. No es frío como el acero, ni pesado como el plomo. Es algo intermedio, tranquilo, casi inofensivo. Si lo doblas lentamente, escuchas un sonido particular, un crujido seco y suave que los metalúrgicos llaman el grito del estaño. Es como si el metal protestara en voz baja antes de ceder. Esa imagen siempre me pareció inquietante, un material que literalmente suena antes de romperse, como si te avisara. Porque el estaño, por debajo de 13 grados, empieza a cambiar por dentro. Sus átomos se reorganizan en una estructura diferente, más abierta, menos densa, y ese cambio hace que el volumen aumente mientras la cohesión desaparece. El resultado es polvo. Polvo gris donde antes había metal sólido. Y ese polvo contagia al metal que lo rodea, le transmite el patrón nuevo, lo arrastra en la misma transformación. Una grieta invisible que avanza sin prisa, pero sin pausa. Lo más fascinante y lo más aterrador de esto es que no necesitas hacer nada para que ocurra. Solo necesitas tiempo y frío. Esos son los únicos ingredientes. Y en ciertos rincones del mundo, en ciertos momentos de la historia, esa combinación estuvo presente de formas que cambiaron todo. Si esta historia te está generando curiosidad, suscríbete al canal y deja tu me gusta. De verdad ayuda mucho a que más personas puedan escucharla. Entonces, volvamos a esos 5 hombres. El equipo había completado lo que se suponía que era la parte más difícil de la misión: llegar al punto más remoto del planeta. Lo habían logrado. Pero cuando llegaron, descubrieron que otro grupo los había precedido. La bandera de otro país ya estaba clavada en el hielo. Después de meses de esfuerzo físico extremo, de frío que quema la piel desde adentro, de dormir en tiendas sacudidas por vientos que suenan como motores, el objetivo había sido alcanzado, pero el honor no les pertenecía. El líder del grupo escribió en su diario algo breve y devastador. Habían llegado, sí, pero ya no había nada que celebrar. Lo que siguió fue el regreso. Más de 1000 kilómetros a pie sobre hielo, con el cuerpo ya castigado por la ida, con las reservas de energía al límite y con una sola red de seguridad real. A lo largo de la ruta habían dejado depósitos enterrados con combustible. Esos recipientes eran literalmente la diferencia entre vivir y no volver. Cuando el equipo llegó al primero, el peso en la mano no era el esperado.
Los recipientes estaban casi vacíos. No había señales de que alguien los hubiera abierto. No había rastros de animales. El combustible no fue robado ni consumido. Simplemente no estaba. Y en ese momento, en ese instante en que el líder sostuvo el recipiente casi vacío en sus manos enguantadas y lo sacudió escuchando apenas un eco líquido en el fondo, la situación dejó de ser una expedición y se convirtió en otra cosa completamente distinta. Los 5 hombres murieron a pocos kilómetros de ese depósito y nadie pudo hacer nada porque el problema no estaba en el clima ni en las decisiones ni en la mala suerte. El problema estaba en la química, y la química no negocia, no espera, no tiene compasión. Simplemente ocurre. Durante años la versión oficial de esa tragedia habló de temperaturas anómalas, de cuerpos agotados, de una cadena de circunstancias desafortunadas. Todo eso es verdad. Pero hay algo que esa versión dejó fuera, algo que un grupo de investigadores empezó a señalar mucho después, cuando alguien se detuvo a hacerse una pregunta muy simple. Si los recipientes no fueron abiertos, si no hubo animales, si no hubo robo, entonces el combustible no desapareció desde afuera, desapareció desde adentro. Y la única explicación que cierra esa ecuación sin dejar cabos sueltos es la siguiente. Las juntas que sellaban esos recipientes estaban hechas de estaño, y el estaño, expuesto durante meses a temperaturas que bajaban de los menos 30 grados, había empezado a desintegrarse en silencio, no de golpe, no de manera visible. Gota a gota, microgrieta a microgrieta, el sello perdió su forma y el combustible se filtró hacia el hielo durante semanas, quizás meses, antes de que alguien llegara a buscarlos. Eso es lo que hace la plaga del estaño. No avisa, no hace ruido, solo transforma lo sólido en polvo mientras nadie mira. Y cuando alguien finalmente llega a ver qué pasó, ya no queda nada que salvar. Ahora bien, para entender por qué el estaño se comporta así, hay que ir a un nivel que la mayoría de la gente nunca considera cuando sostiene un objeto metálico en la mano. Hay que ir hasta la estructura interna del material, hasta la forma en que sus átomos están organizados, porque ahí es donde está la respuesta. El estaño no es un metal uniforme y estático. Es un metal que existe en 2 estados completamente distintos dependiendo de la temperatura. Por encima de 13 grados, sus átomos forman una red ordenada, densa, compacta. Ese es el estaño que conoces, brillante, maleable, con ese crujido suave cuando lo doblas. Pero por debajo de 13 grados, esa red empieza a reorganizarse en una estructura diferente, más abierta, con menos densidad. Los átomos no desaparecen, siguen ahí. Pero el espacio entre ellos cambia, y ese cambio lo transforma todo. El volumen aumenta, la cohesión desaparece, y lo que antes era metal sólido empieza a convertirse en un polvo gris, sin estructura ni resistencia. Lo que hace que esto sea verdaderamente fascinante y al mismo tiempo un poco inquietante es la velocidad a la que ocurre. No es inmediata. A 13 grados el proceso es lento, casi imperceptible, pero a medida que la temperatura baja, la transformación se acelera. Hay un punto, alrededor de menos 33 grados, donde el proceso alcanza su velocidad máxima. Ese es el momento en que el estaño se desintegra más rápido. Y fíjate en ese número porque es importante. Menos 33 grados. Eso no es el Ártico en invierno, ni una cámara frigorífica industrial. Es exactamente el rango de temperatura que se registra en regiones de alta montaña o en zonas polares durante meses seguidos. El estaño no se rompe en condiciones extremas e inusuales. Se rompe exactamente en las condiciones donde los seres humanos lo han usado históricamente para cosas importantes. Y aquí viene la parte que más me impacta cada vez que pienso en esto. Ese proceso no solo destruye el punto donde empieza, los cristales nuevos que se forman, los de esa estructura más abierta y polvorienta, actúan como semillas. Le muestran a los átomos vecinos cómo reorganizarse. Los contagian.
La transformación avanza desde el punto original hacia los lados, como una onda que se expande, como una infección que encuentra tejido nuevo. Por eso lo llaman plaga, no porque sea biológica, sino porque se comporta exactamente igual que una. Y eso significa que un sello de estaño expuesto al frío suficiente tiempo no falla en un punto, y listo. Falla en un punto, y ese fallo se propaga hasta que no queda nada funcional. Ahora imagina eso aplicado no a un sello de recipiente, sino a algo mucho más grande. Imagina tubos de metal, largos, delgados, construidos con precisión durante años por artesanos que dedicaron su vida entera a ese trabajo, guardados en un edificio de piedra donde el invierno entra sin pedir permiso. Eso también ocurrió. Y la historia de cómo ocurrió es tan extraña como la de los 5 hombres en el hielo, aunque nadie perdió la vida. Solo se perdió algo que tardó décadas en construirse y que en una noche de frío especialmente intenso empezó a convertirse, silenciosamente, en polvo gris. El estaño que está en tu bolsillo ahora mismo no nació en la Tierra. Ningún átomo pesado lo hizo. Lo que tienes ahí, en ese dispositivo que usas todos los días sin pensarlo, son fragmentos literales de estrellas que murieron hace miles de millones de años en explosiones tan violentas que la mente humana no tiene una imagen real con qué compararlo. No es poesía, es física. Y entender eso cambia completamente la forma en que uno mira un metal que durante siglos pareció simplemente útil y barato. El universo empezó con 2 ingredientes: hidrógeno y helio. Todo lo demás tuvo que fabricarse después, dentro de los hornos nucleares que son las estrellas. Una estrella pasa millones de años fusionando átomos ligeros en átomos más pesados, generando energía con cada fusión, brillando gracias a ese proceso continuo. Pero ese proceso tiene un límite. Cuando una estrella masiva llega al hierro, la fusión deja de liberar energía y empieza a consumirla. La estrella no puede sostenerse. En fracciones de segundo, el núcleo colapsa sobre sí mismo y todo lo que queda explota hacia afuera con una violencia que ilumina galaxias enteras durante semanas. En ese instante, en esa fracción de segundo de colapso y expansión, los núcleos atómicos capturan neutrones a una velocidad tan alta que se forman elementos que ninguna estrella tranquila podría producir. El estaño nació ahí, en ese caos, en ese final. Y los átomos que se formaron en esa explosión viajaron por el espacio durante miles de millones de años. Se mezclaron con gas y polvo, se acumularon en una nube que la gravedad fue comprimiendo lentamente hasta formar nuestro sistema solar, nuestro planeta, y eventualmente el suelo que pisamos. Hay algo que me resulta difícil de procesar cada vez que lo pienso. El estaño no llegó a la Tierra después de que se formara. Estaba en el material original desde el principio. Cuando el planeta se enfrió y la corteza se solidificó, el estaño ya estaba ahí adentro, concentrado en ciertas venas geológicas cerca de masas de granito, esperando. Y lo que hizo que los primeros humanos pudieran encontrarlo sin tecnología, sin herramientas sofisticadas, sin ningún conocimiento de geología, fue una propiedad muy concreta del mineral que lo contiene. Ese mineral es pesado y resistente al desgaste. Cuando la lluvia y los ríos erosionan las rocas y arrastran los sedimentos hacia abajo, ese mineral no se disuelve ni se descompone. Se acumula en el fondo de los lechos de los ríos, en depósitos naturales que cualquier persona con un recipiente y paciencia podía encontrar lavando arena. El estaño llegó a las manos humanas a través del agua, sin esfuerzo especial, sin necesidad de cavar, solo mirando hacia abajo en el momento correcto. Y cuando alguien, en algún lugar de Eurasia, hace varios miles de años, mezcló ese mineral fundido con cobre por primera vez, lo que salió del molde no era ninguno de los 2 materiales originales. Era algo nuevo, más duro, más resistente, con un filo que duraba más y una superficie que brillaba distinto. Era bronce. Y el bronce no fue solo un material mejor, fue la primera ventaja tecnológica acumulable de la historia humana.
Quien lo tenía podía hacer herramientas que quien no lo tenía no podía igualar. Esa diferencia se multiplicó con el tiempo, en la agricultura, en la construcción, en el conflicto entre grupos. El estaño no solo llegó de las estrellas, llegó y reorganizó el poder en la Tierra. Pero aquí es donde la historia se complica de una forma que nadie anticipó. Porque el bronce necesita dos ingredientes, y uno de ellos, el cobre, existía en muchos lugares. El otro, el estaño, casi no existía en las regiones donde vivían las civilizaciones más grandes del mundo antiguo. Y eso creó una dependencia que iba a tener consecuencias que todavía hoy los historiadores debaten con intensidad. Esa dependencia fue la primera cadena de suministro global de la historia. Y como toda cadena, era tan fuerte como su eslabón más débil. Lo que pasó cuando ese eslabón se rompió es una de las historias más impactantes que el estaño dejó escrita en el registro humano. Imagina una red de rutas comerciales que conectaba regiones separadas por miles de kilómetros de desierto, montaña y mar abierto. Caravanas que tardaban meses en llegar. Barcos que navegaban siguiendo corrientes y vientos que los marineros habían aprendido a leer durante generaciones. Todo ese sistema funcionaba porque había algo al final del camino que justificaba el esfuerzo: el estaño. Sin él, el bronce era imposible. Sin el bronce, las civilizaciones que dependían de él para sus herramientas, sus armas y su infraestructura quedaban expuestas de una manera que no podían compensar con nada que tuvieran en casa. Y entonces, en un período que los arqueólogos ubican hace algo más de 3000 años, ese sistema colapsó. No en un día, no por una sola causa, pero colapsó. Las rutas se interrumpieron, los barcos dejaron de llegar, los depósitos de estaño en los talleres de los artesanos se agotaron sin reposición. Y lo que vino después no fue solo una crisis económica, fue el fin de un mundo entero. Hay algo que casi nadie sabe sobre los espejos que decoraban los palacios más lujosos del mundo hace unos pocos siglos. No reflejaban la luz gracias a la plata ni al aluminio. Lo hacían gracias al estaño. Cada rostro de cada rey, cada figura de cada noble que se miró en esos espejos durante generaciones, se reflejaba en una capa fina de estaño mezclado con mercurio aplicada sobre el vidrio, con una precisión artesanal que tardaba días en completarse. Y los artesanos que fabricaban esos espejos, los mejores del mundo en su momento, vivían en una isla pequeña y vigilada donde el conocimiento de ese proceso era literalmente un secreto de Estado. La tecnología del espejo de estaño y mercurio fue durante siglos el producto más caro por tamaño que existía en Europa. Un espejo mediano de buena calidad podía costar más que una casa en una ciudad importante. No porque el material fuera escaso en sí mismo, sino porque el proceso para hacerlo bien era extremadamente difícil de dominar y estaba controlado por un grupo muy pequeño de personas que tenían razones muy concretas para no compartirlo con nadie. Los maestros que conocían ese proceso recibían privilegios extraordinarios a cambio de una sola condición: no podían salir. No podían hablar con extranjeros sin supervisión. Si alguien intentaba llevarse el secreto fuera de la isla, las consecuencias eran graves. El conocimiento valía tanto que la institución que lo protegía estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantenerlo dentro. Eso duró hasta que un ministro de un reino poderoso decidió que su país gastaba demasiado dinero comprando espejos de otros y que era hora de fabricarlos en casa. No lo hizo de forma directa. Organizó una operación discreta para persuadir a algunos de esos artesanos de abandonar la isla y trasladarse a trabajar en su país. Algunos aceptaron. Se fueron en silencio, con sus herramientas y su conocimiento, y durante un tiempo fabricaron espejos en suelo extranjero con la misma calidad que los originales. Cuando los que habían perdido ese secreto se enteraron, enviaron mensajes. Algunos de esos artesanos regresaron. Pero la tecnología ya había cruzado la frontera y no había forma de devolverla. En pocos años, el monopolio que había durado generaciones se rompió para siempre. Lo que me parece fascinante de esa historia no es el drama del espionaje, ni la traición, ni la fuga.
Lo que me parece fascinante es el papel silencioso del estaño en todo eso. La capa que hacía funcionar esos espejos era delgada como el papel, casi invisible, pero era la razón de todo el conflicto. Sin esa fina película de estaño y mercurio adherida al vidrio, no había reflexión clara, no había monopolio, no había secreto que proteger ni artesano que raptar. El estaño estaba en el centro de una disputa política que duró décadas, y nadie hablaba de él porque era el ingrediente que todos daban por supuesto. Y no fue la única vez que eso pasó, porque casi al mismo tiempo, en las grandes catedrales del norte de Europa, el estaño estaba presente de una forma completamente distinta, produciendo algo que no se veía, sino que se escuchaba. Los tubos de los órganos más grandes y más admirados de esa época estaban fabricados con una aleación de estaño y plomo. La proporción exacta entre los dos metales determinaba el timbre, la calidez, la claridad del sonido. Más estaño significaba un sonido más limpio, más brillante, más frío. Los maestros organeros pasaban años perfeccionando esas proporciones, ajustando cada tubo a mano, calibrando el sonido con el oído, hasta que la música que salía de ese instrumento llenaba la nave entera de una manera que hacía que la gente se quedara quieta sin saber exactamente por qué. Esa música que hoy reconocemos como el sonido de una época entera, esa claridad particular que tiene la música para órgano de los siglos XVII y XVIII, es en parte el sonido del estaño, no del músico, no de la composición, sino del metal. Y ese mismo metal, en los inviernos más duros, cuando la temperatura dentro de las catedrales caía por debajo de 13 grados durante semanas seguidas, empezaba a hacer exactamente lo que ya describimos antes. Los tubos se llenaban de manchas grises, el metal perdía rigidez. Los tubos se deformaban, perdían la afinación y en los casos más graves empezaban a desmoronarse desde adentro. Los registros de varias iglesias del norte documentan reparaciones de emergencia en los meses de invierno sin entender nunca la causa real. Ahora sabemos que era la misma plaga que vació los depósitos de combustible de aquellos 5 hombres en el hielo. El mismo fenómeno, otro escenario, otra pérdida irreparable. Pero el estaño no solo destruyó cosas hermosas, también salvó vidas, millones de ellas, de una forma tan cotidiana que hoy nadie la nota. Y esa historia empieza con un cocinero francés, un premio en dinero y un problema que los ejércitos de todo el mundo llevaban siglos sin poder resolver. Un soldado en campaña necesita comer. Eso parece obvio. Pero durante la mayor parte de la historia militar, alimentar a un ejército en movimiento era casi tan difícil como derrotar al enemigo. La comida se echaba a perder, los suministros llegaban tarde o no llegaban, las enfermedades provocadas por alimentos en mal estado causaban más bajas que los combates en muchas campañas. Un gobierno con visión lanzó una convocatoria abierta. Quien encontrara una forma fiable de conservar alimentos durante meses recibiría una recompensa enorme. Un cocinero que llevaba años experimentando en su cocina con métodos de sellado y calor se presentó con una solución que funcionaba, pero que tenía un problema enorme. Sus envases eran de vidrio, pesaban demasiado, se rompían con facilidad y no resistían los cambios bruscos de temperatura. La idea era brillante, pero el envase era un obstáculo. Entonces apareció el estaño. Un inventor en otro país entendió que si cubría una lámina de acero con una capa fina de estaño y la sellaba herméticamente después de calentar el contenido, obtenía un envase que no se oxidaba por dentro, no reaccionaba con los ácidos naturales de los alimentos, resistía golpes y viajes largos, y podía fabricarse en grandes cantidades a un costo razonable. La lata de conserva nació de esa combinación de ideas y cambió la logística de la humanidad de una forma que todavía hoy, siglos después, seguimos usando sin modificaciones fundamentales. Lo que pocas personas saben es que durante casi 50 años después de que esa lata existiera, nadie inventó una forma cómoda de abrirla.
Las primeras instrucciones que acompañaban las latas militares decían literalmente que había que usar un cincel y un martillo para acceder al contenido. 50 años comiendo conservas a golpes. El envase, que iba a alimentar ejércitos y exploradores durante generaciones, requería básicamente demolerlo para llegar a la comida, y sin embargo, funcionó. Porque el estaño hacía su trabajo, protegía el contenido, mantenía el sello, resistía el tiempo. La forma de abrirlo era un problema secundario comparado con lo que había adentro. Pero hay un capítulo de la historia del estaño que nadie cuenta en los libros de texto y que cuando lo descubrí me dejó sin palabras. Porque el mismo metal que conservó alimentos y reflejó rostros y llenó catedrales de música, también fue responsable de uno de los daños ambientales más silenciosos y devastadores del siglo pasado. Y lo hizo de la forma más inesperada posible. Hubo un hombre que nació sin nada, en un pueblo pequeño enclavado entre montañas a más de 3.000 metros de altura, y que murió siendo uno de los hombres más ricos del planeta. No por talento extraordinario, no por educación privilegiada, no por conexiones heredadas, sino porque en algún momento de su vida, siendo todavía un empleado sin nombre en una oficina de minería, tuvo acceso a información sobre unas vetas de estaño que nadie más había sabido leer correctamente, y actuó antes de que alguien más lo hiciera. La historia de ese hombre es inseparable de la historia de una montaña que ya había dado riqueza antes, mucho antes, con otro metal. Durante generaciones, esa montaña había sido sinónimo de abundancia casi incomprensible. La plata que salió de sus entrañas durante siglos cambió la economía de continentes enteros, disparó la inflación en Europa, financió guerras, construyó catedrales y mató a una cantidad de personas que los historiadores todavía discuten, pero que nadie duda que fue enorme. Los mineros que trabajaban ahí no tenían contratos, ni protección, ni la posibilidad real de negarse. Bajaban al interior de la montaña y muchos no volvían a subir, o subían con los pulmones tan dañados por el polvo que en pocos años dejaban de funcionar. La montaña se enriqueció con sus cuerpos y nadie escribió sus nombres en ningún libro. Cuando la plata se agotó, o más exactamente cuando se volvió demasiado cara de extraer para ser rentable, la montaña quedó en silencio durante un tiempo. Pero la montaña no estaba vacía, estaba llena de estaño. Y cuando los geólogos lo confirmaron, la historia volvió a empezar, con otro metal, con otros dueños, con los mismos mineros. Ese hombre del que hablamos empezó como empleado de almacén en una empresa minera pequeña. A fuerza de observar, de hacer preguntas, de entender cómo funcionaba el negocio desde adentro, fue acumulando conocimiento. Consiguió su primera participación en una mina menor a través de una deuda que alguien no pudo pagar. Esa mina resultó tener una veta mucho más rica de lo que nadie esperaba. Con las ganancias, compró otra participación, luego otra. En pocos años controlaba una porción del mercado mundial de estaño que le daba poder para influir en los precios globales. Vivía en Europa, en una casa que habría resultado imposible de imaginar desde el pueblo donde nació. Sus mineros seguían bajando a la misma montaña de siempre, con los mismos pulmones expuestos al mismo polvo, ganando lo suficiente para sobrevivir y poco más. La distancia entre el hombre que tenía el papel que decía que la mina era suya y los hombres que hacían posible que esa mina produjera algo nunca se cerró. Creció. Y entonces llegó el mercado, no como liberador sino como otro tipo de trampa. Un organismo internacional, creado para estabilizar el precio del estaño, llevaba años comprando metal cuando el precio bajaba y vendiéndolo cuando subía, intentando mantener un equilibrio que beneficiara a productores y consumidores por igual. El mecanismo funcionó durante un tiempo, pero el mercado cambió. Nuevos materiales empezaron a reemplazar al estaño en algunos de sus usos más importantes. La demanda bajó. Los precios bajaron. El organismo siguió comprando para sostener el precio. Se endeudó más de lo que podía sostener. Y un día el sistema colapsó de golpe. En cuestión de semanas, el precio del estaño cayó casi a la mitad. Las minas que eran rentables a un precio dejaron de serlo al nuevo.
Miles de trabajadores en varios países recibieron la noticia de que sus empleos habían desaparecido. No porque hubieran hecho algo mal, no porque la mina se hubiera agotado, sino porque un grupo de personas en oficinas lejanas había apostado demasiado fuerte a que podían controlar algo que no se puede controlar. El estaño no falló. Las personas que creyeron que podían manejarlo a su antojo fueron las que fallaron. Y los que pagaron el precio, como siempre, fueron los que nunca tuvieron voz en ninguna de esas decisiones. Pero hay algo más en esta historia, algo que ocurrió al mismo tiempo que todo eso y que conecta directamente con el presente, con el dispositivo que tienes en la mano ahora mismo mientras escuchas esto. Todo lo que hemos visto hasta ahora sobre el estaño, sus usos en espejos, en tubos de órganos, en latas de conserva, en sellos de combustible, en rutas comerciales que sostenían civilizaciones enteras, todo eso fue importante. Pero ninguna de esas aplicaciones se acerca en escala al papel que el estaño tiene hoy. Porque hoy el estaño no está en los palacios, ni en las catedrales, ni en los depósitos de las expediciones polares. Está en cada punto de soldadura de cada placa electrónica de cada dispositivo que existe en el mundo. Está en tu teléfono, está en tu computadora, está en el televisor, en el router que te da internet, en el sistema de frenado de tu carro, en los instrumentos médicos del hospital más cercano. Sin estaño, la electrónica moderna no funciona. No porque sea el material más llamativo ni el más costoso, sino porque es el que une todo lo demás. Es el pegamento invisible que mantiene conectados los componentes que hacen funcionar el mundo digital. Un ingeniero que trabajaba en una fábrica de vidrio plano tuvo una idea que sus colegas consideraron imposible durante años. Se preguntó qué pasaría si en lugar de fabricar vidrio con rodillos y después pulirlo para quitar las imperfecciones, simplemente dejaba que el vidrio fundido flotara sobre una superficie perfectamente lisa por sus propias propiedades físicas. El problema era encontrar el material correcto sobre el que flotar. Tenía que ser líquido en el rango de temperatura donde el vidrio es maleable. Tenía que ser más denso que el vidrio para que éste flotara. Tenía que ser químicamente inerte para no reaccionar con el vidrio en ese proceso. Y tenía que ser accesible y manejable a escala industrial. Solo un metal cumplía todos esos requisitos al mismo tiempo. El estaño. El proceso tardó varios años en funcionar de verdad. Hubo momentos en que el proyecto estuvo a punto de cancelarse por falta de resultados y de dinero. Pero cuando finalmente funcionó, cambió para siempre la forma en que se produce el vidrio en el mundo entero. Hoy más del 90% del vidrio plano del planeta, cada ventana de cada edificio, cada parabrisas de cada vehículo, cada pantalla de cada tienda, se fabrica haciendo flotar vidrio fundido sobre estaño líquido, y la superficie del vidrio que estuvo en contacto con ese estaño conserva una huella microscópica del metal en su capa exterior. Si tienes una lámpara de luz ultravioleta y la acercas a una ventana normal de tu casa, puedes ver cuál es el lado que tocó el estaño porque brilla distinto. Esa ventana lleva la marca del metal. Siempre la llevó, solo que nadie te lo había dicho. Y ahora llegamos al final de este recorrido. Empezamos con un metal que se destruye solo en el frío, con 5 hombres que murieron porque un sello invisible falló en el momento equivocado, y terminamos aquí, con ese mismo metal sosteniendo la civilización digital desde adentro, sin que nadie lo note, sin que nadie lo nombre, sin que nadie le dé crédito por nada de lo que hace posible. La lección que me deja el estaño no es sobre química ni sobre historia, es sobre atención. Las cosas que realmente sostienen el mundo casi nunca son las que ocupan el centro del escenario. Son las que están en los bordes, en las juntas, en las capas que no se ven, haciendo su trabajo en silencio mientras todo lo demás se lleva el reconocimiento. El estaño nació en una explosión estelar, viajó miles de millones de años, llegó a este planeta antes de que existiera la vida, pasó por todas las manos de la historia humana y terminó en el bolsillo de cada persona del planeta sin que casi nadie sepa su nombre. Eso no es insignificancia. Es la definición exacta de lo esencial,
Y eso me lleva a preguntarte algo directamente. Si el material más presente en tu vida cotidiana, el que está literalmente en cada ventana y en cada dispositivo que usas, estuvo a punto de destruir ecosistemas enteros antes de que alguien lo detuviera, y aún así seguimos sin prestarle atención, ¿cuántas otras cosas igual de importantes están ocurriendo ahora mismo en ese mismo silencio? Y nadie está mirando porque todos estamos distraídos con lo que está en el centro del escenario. Si esta historia te hizo pensar, deja tu respuesta en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Ayuda mucho más de lo que crees.